Muy pero muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Un gozo poderles acompañar en este día para nuestro tiempo devocional y como ya saben, seguimos y hoy terminaremos la serie Una respuesta bíblica para el sufrimiento. Nos hemos preguntado todos, ¿por qué vienen estas circunstancias difíciles a mi vida? ¿Por qué experimento este dolor tan grande? No hallo sentido ni propósito alguno en esta dificultad que estoy sufriendo. Son muchas preguntas que nos hacemos en medio de las circunstancias difíciles. Y hoy vamos a ver lo que Dios y la Biblia tienen que decir con respecto al sufrimiento. Y vamos a orar. Señor, bueno, gracias Padre por tu palabra, porque en ella podemos encontrar ese escudo, nuestro refugio, nuestra comunión contigo, sabiendo que tú contestarás nuestras inquietudes, Señor, que a veces asaltan nuestra mente y nuestra vida, y una de esas inquietudes grandes que tenemos es el sufrimiento. Ayúdanos a mirarlo a la luz de tu palabra y oramos en Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros hemos experimentado el dolor y el sufrimiento. Está totalmente vinculado el dolor con el hombre. Tristemente, sufrimos pérdidas de seres queridos, circunstancias adversas, enfermedades que causan dolor a nuestras vidas. Todo esto lo vamos a experimentar. Si tú no lo has experimentado, muy seguramente va a venir muy pronto, porque el sufrimiento está totalmente ligado al hombre. Y vamos en la Biblia a mirar dónde se originó el sufrimiento. Y acompáñenme al libro de Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Esto dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que nosotros vemos aquí, el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento también vino a consecuencia del pecado. Adán y Eva tomaron una decisión: irse en contra de lo que Dios había mandado, no confiar en el mandato de Dios y escuchar a la serpiente. Eso trajo como consecuencia la muerte, el pecado, pero también el sufrimiento. Y en este texto leíamos dolores de parto, dolores en el embarazo, cansancio y agotamiento físico por el trabajo, pero también que este planeta va a estar lleno de espinas que producirán dolor a nosotros y que finalmente vamos a morir. Pero antes de morir, muy seguramente experimentaremos muchas enfermedades que causarán dolor a nuestras vidas. Así que tenemos, lo primero es que el sufrimiento vino a consecuencia del pecado, de la decisión que tomamos allí en Edén. Ahora, ¿cómo lidiar nosotros con el sufrimiento? Sería la pregunta. Si tú ya has confiado en Cristo como único y suficiente Salvador, entonces debemos verlo con los ojos de Dios. Pero también debemos entender que allí en Génesis capítulo 3, el versículo 15, Dios dio una esperanza, Dios dio una salida y prometió un Salvador que pondría fin a la muerte, al pecado y también al sufrimiento y a toda la obra de Satanás. Dios prometió ese Salvador y ese Salvador es Cristo. Si tú has confiado en Cristo, podemos tener esa esperanza de que ya Cristo venció, porque Él murió en una cruz, fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, sino que Dios le levantó de los muertos, venciendo la muerte. Y es el mismo que venció la muerte, es el que promete darnos vida y una vida de comunión con Él, donde ya no habrá más muerte, donde ya no habrá más sufrimiento. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, ya estando en Cristo, si tú eres creyente y has confiado en Él, tu fe está en Cristo, entonces vamos a ver cómo quiere Dios que veamos el sufrimiento. ¿Cómo quiere Dios que veamos el sufrimiento? El sufrimiento, primeramente, pues es una consecuencia del pecado, pero lo segundo es un instrumento de Dios para perfeccionarnos. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Pero vamos a leer versículo a versículo para que sea un poco más
más fácil para ustedes también seguirme. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Primero que entendemos aquí que está hablando el apóstol Pedro en una carta para creyentes es que está el cuadro de la salvación que es gigante, que es grande, que es lo más maravilloso que podamos tener. Pero lo compara con lo que nosotros también tenemos en este mundo. Y dice el apóstol Pedro, tranquilo, ustedes deben alegrarse en la salvación, en lo que ha hecho Cristo, pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo, ¿qué? Tenemos que ser, o sea, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A veces es necesario pasar por circunstancias dolorosas. Pero lo que nos muestra este versículo, el versículo 6, es que es temporal. Dice, por un poco de tiempo. Y esa es la esperanza que tenemos, que como dice el adagio popular, dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo no resista. Sí, señora, sí estabas bien. Eso es lo que tenemos nosotros en la palabra, que el sufrimiento es algo temporal. En comparación a lo que Dios nos ofrece en la salvación, que es algo eterno, lo que nosotros podamos sufrir aquí en comparación a eso es algo muy mínimo. Eso es lo que nos dice el versículo 6. Así que eso me ayuda a entender también que el sufrimiento es algo temporal, es un instrumento de Dios que no va a durar para siempre el sufrimiento. Eso debemos tenerlo muy claro. Versículo 7 dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En el sufrimiento está sometida a prueba nuestra fe. Es como usando ese fuego, que no es un agente dañino, sino es un agente purificador, un agente que limpia. El fuego, se pone el oro dentro del fuego para purificar y para limpiar. Y eso es lo que está comparando aquí el apóstol Pedro con nuestra fe en medio del sufrimiento. En una ocasión escuchaba a un predicador y él mencionaba una ilustración de un orfebre que tiene en sus pinzas metiendo en el fuego este metal precioso del oro. Y lo estaba observando, y entonces se daba cuenta que estaba el fuego encendido y el orfebre lo metía ahí, después lo sacaba, lo miraba, volvía y lo ponía, los ponía mucho más tiempo, después volvía y lo sacaba, y volvía y lo ponía, hasta que finalmente lo sacó, se detuvo a mirarlo bien, y lo sacó totalmente del fuego. La persona que observaba este orfebre le dijo, bueno, quiero que me expliques cómo es ese proceso. ¿Cómo sabes cuando ya está? ¿Por qué lo metes en el fuego tanto tiempo? El orfebre le contaba y le decía, mira, este metal pues alcanza ciertas temperaturas, pero yo debo saber cuál es el límite y yo no puedo dejarlo ahí tanto tiempo porque se me puede quemar y dañar. Entonces también le preguntó y dijo, pero ¿y cómo sabes cuando ya está? Le preguntó a la persona que lo observaba. Le dijo, no, pues yo sé cuando ya está, cuando yo saco ese metal, ese oro, y puedo ver mi cara, puedo ver mi rostro reflejado en el metal. De la misma manera pasa con nosotros. Tenemos que pasar circunstancias difíciles y adversas a consecuencia del pecado, pero Dios lo usa como un instrumento para purificarnos, para limpiarnos. Dios sabe cuánto podemos soportar, así como el orfebre sabe cuánto tiempo tenía que meter el oro allá dentro del fuego. Dios sabe cada una de nuestro nivel de soportar las dificultades y las pruebas. La Biblia dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, eso es una esperanza que nosotros tenemos, pero también la esperanza que tenemos es que el orfebre, o sea, Dios mismo, nos pone en el fuego para limpiarnos, pero para que también nosotros podamos mostrar el carácter de Cristo, que podamos ser reflejados el carácter de Cristo en nosotros. Por eso atravesamos diversas circunstancias, por eso atravesamos el sufrimiento. Entonces lo vemos como algo temporal, pero también como algo que hay propósito en el sufrimiento. Hay propósito en el sufrimiento. Y versículo 8
y versículo 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Podemos experimentar gozo y paz en medio del sufrimiento, pero todo sobre el cuadro de mira la esperanza que nosotros tenemos, mira a Cristo, quien amamos sin verle, pero también que nos tiene esa salvación, lo que nos dice el versículo. Pero podemos experimentar y vivir el sufrimiento en gozo. Eso también nos lo dice Santiago allí en esta carta, que debemos experimentar supremo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Eso es algo contrario a lo que es lo natural. No hay el sufrimiento que es lo que esperamos. El llanto, el sufrimiento, cuánto me duele todo esto. Pero Dios nos manda que tengamos paz y que tengamos gozo. Pero todo sobre la base de que sabemos cuál es nuestra esperanza final. No significa esto que no nos vaya a doler. En el campo vemos a que los arbustos o algunos tipos de árboles son podados por el agricultor con una tijera gigante y le cortan las ramas. Y si de pronto el árbol tuviera la facultad de hablar, él nos diría: uy, esto me duele, me cortaron un brazo acá, esto me duele. Pero el agricultor, y en el fondo el árbol, sabe que es lo mejor para él. Debemos confiar en Dios en medio del sufrimiento, porque tenemos un Dios que está al control de toda la situación, un Dios que nos promete y nos dice que todo obra para bien. Aún en medio del sufrimiento hay propósito, y eso nos da una esperanza de que también podemos experimentar un gozo, sabiendo que aunque me duela mucho esta circunstancia que estoy viviendo, la muerte de un ser querido, esta situación económica que me aqueja, aunque esta enfermedad que estoy viviendo aquí, el dolor que tengo dentro de mi cuerpo, hay esperanza de que Dios está al control, de que todo obrará para bien. Pero también la esperanza final que nosotros tenemos es la salvación. Y vamos a mirar al final de los tiempos, cuando ya nuestro Señor Jesucristo haya venido por su iglesia, por cada uno de los que han confiado en Cristo, y estemos habitando esta nueva Jerusalén. Mira lo que nos va a decir la palabra allí en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mira lo maravilloso aquí: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La esperanza más grande es que finalmente Dios quitará de en medio de la humanidad el dolor, la muerte, el sufrimiento, el llanto. A la obra de Satanás ya no estará más. Y lo más glorioso allí en versículo 3 es que Él morará con nosotros. Tendremos una comunión continua con Dios. Y eso es lo más maravilloso que podamos experimentar. Es totalmente grande y glorioso. Y si lo pudiéramos comparar con el sufrimiento, que es temporal, que sabemos que es un instrumento de Dios, que en medio de ese sufrimiento hay propósitos eternos de Dios para forjar nuestro carácter, para formarnos conforme a su imagen. Eso es lo más importante. Y esa es la esperanza que yo quiero brindarte en este día. Si tú no conoces a Cristo, pues que tomes una decisión por Cristo, porque Él pagó allí por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Crees y confías en el sacrificio que Él hizo, que te da una comunión con Dios? Y si tú ya has creído, que podamos ponernos los lentes de Dios y ver el sufrimiento como una ventana de oportunidad en que Dios está perfeccionando en nuestras vidas, nuestro carácter, en que Dios está formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Ese es su propósito final. ¿Tienes tú esa esperanza en medio del sufrimiento? Vemos el sufrimiento en comparación a la eternidad como algo tan pequeñito. Eso es lo que yo quiero que podamos nosotros experimentar en este día. Que el Señor nos ayude para ver
la muerte, la maldad y el sufrimiento como Dios quiere que lo veamos. A la luz de su palabra vemos que Cristo lo venció y esa es nuestra esperanza final, de que la salvación es totalmente completa. Y aún en medio de este peregrinaje podemos ver todo con esperanza, podemos experimentar el gozo y la paz en medio del sufrimiento, aunque nos duela, aunque suframos, pero hay una esperanza. ¿Tienes tú esa esperanza? Señor Padre, gracias por tu palabra, por la bendición de poderla escudriñar y ver también lo que tú tienes que decir con respecto al sufrimiento, a la muerte y a la maldad. Oramos dándote a ti la gloria y las gracias por siempre en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Recuerden que si no vieron una respuesta bíblica a la muerte y a la maldad, pues pueden checar nuestros videos anteriores y también pueden esperar mañana nuestro próximo devocional a las 8 de la mañana. Hasta la próxima. Chao.